Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer, un privilegio nuevamente tenerlos en esta nueva emisión de Bioethics News, porque las noticias en bioética, doctora Netza, por supuesto, requerimos cada vez más que sean reflexionadas. Así es, mi querido Pepe, cada vez se impone más eso. Y bueno, nuevamente una alegría porque tenemos aquí al doctor Charles da Silva, que ya nos visitó en una ocasión previa por motivo de su libro, Ser Cuidador. Y hoy nos alegra muchísimo volver a tenerlo aquí en Cultivemos Bioética, porque les tenemos de esas noticias que realmente valen la pena divulgar. Doctor Charles, buenas noches, bienvenido. Bienvenida a esta su casa. Yo desde Puebla, Pepe desde Querétaro, aquí la mosca primero. Bienvenido nuevamente a esta su casa, Cultivemos Bioética. Doctor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a los dos. Siempre es un gusto poder platicar con vosotros y fundamentalmente de ética, bioética, de todo aquello que nos debe direccionar, ¿no? En la vida, en el ámbito profesional, familiar, en fin, todo lo que es necesario. Muchísimas gracias, doctor. Pues Perú, México se dan un abrazo. En un acuerdo, se firma un acuerdo México-Perú, del cual tengo entendido ustedes uno de los padrinos de ese acuerdo, que me gustaría ahorita nos explique usted ampliamente de qué se trata, de qué viene y cómo nos va a beneficiar tanto a México como a la hermana República de Perú, que mandamos un abrazo fraterno a Perú. Déjenme que les diga que ya el 7.6% de nuestra audiencia es de Perú, así que también de ahí el interés de que se conozcan estas noticias de tanta relevancia. Así que un abrazo fraternísimo a Perú y pues tenemos aquí al doctor Charles da Silva luchando por estas uniones entre países y logran en este momento un acuerdo México-Perú. Platíquenos, doctor, ¿de qué trata este acuerdo? Bueno, yo creo, en primer lugar, creo que es fundamental decir que la COVID-19 dio una imagen más amplio de lo que es el envejecimiento, ¿no? Y cuál es el problema del envejecimiento, cuáles son los problemas del envejecimiento y cómo podemos adaptarnos a esta realidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, la enfermedad o este tiempo en casa nos obligó a muchas personas a que tuvieran una relación estrecha con sus familiares mayores y pues tuvieran una visión más amplia, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, a mí me alegra muchísimo, ¿no? Cuando veo a jóvenes, son personas muy jóvenes que decidieron construir sus asociaciones civiles en el sentido de poder apoyar, ayudar y fortalecer todo lo que podamos dentro de los adultos mayores, dentro de esta problemática adulto mayor, cuidador, la misma economía, ¿no? Porque al final de cuentas, cuanto más adultos mayores tengamos, más frágil estará la economía en un sentido de producción, porque tendremos menos personas en edad productiva, pero por otro lado tendremos más conocimiento. Entonces creo que es una mezcla entre el conocimiento, la edad útil, las políticas públicas, en fin, son muchas cosas, ¿no? Y realmente necesitamos de asociaciones civiles que nos puedan echar una mano, por decirlo de alguna forma, orientarnos hacia el mejor camino. Entonces nacen dos asociaciones civiles de personas jóvenes que acaban de terminar sus licenciaturas en gerontología, en psicología, tanto en Perú como en México. Entonces, bueno, yo creo que de alguna forma entendieron que la unión hace la fuerza, es decir, entre situaciones tan importantes como esta,
efectivamente nos tenemos que unir, ¿no? Y de repente, como yo le comentaba, se visualizó mucho el envejecimiento de repente somos muchísimas personas a hablar de envejecimiento, lo que es bueno, por un lado es muy bueno porque pues el tema no cae en el olvido, como muchas veces cayó. Por otro lado, tenemos que tener cuidado, ¿no? Pues no todo lo que se dice, o tal vez algunas personas hablen más con base en la experiencia, otras más con base en la teoría, entonces tenemos que ir depurando la información para ir ajustándola, además a la realidad sociocultural de cada país. Entonces es lo que estas asociaciones quieren hacer, ¿no? Al final, hacer fuerza entre dos países que tienen un problema importante en el envejecimiento, un problema importante en el cuidado, entonces se apoyan unos con los otros, tienen dos equipos maravillosos, gente joven, muy joven, y eso es una señal de esperanza en el sentido del adulto mayor, ¿no? No es un área tan cursada por los jóvenes, ¿no? Generalmente psicólogos, enfermería, etcétera, las profesiones se van orientando hacia una problemática, en psicología normalmente son los niños, y empezamos a ver un flujo hacia el adulto mayor. Y por otro lado, esa asociación mexicana nace en Guanajuato, por eso es un orgullo tremendo poder apadrinar este acuerdo, porque es una asociación estatal nuestra, ¿no? Que quiere dar el impulso y se apoya con gente pues muy buena en Perú, que van a poder intercambiar conocimientos, soluciones, tienen un protocolo muy bueno y además tienen mucha gente de trasfondo, ¿no? Los apadrinamos, yo y mi estimada Mercedes, que es una persona maravillosa, que hacemos parte de un grupo, que es la Central Informativa, donde trabajamos muchas personas para la difusión de situaciones que están relacionadas con el adulto mayor. A ver, quiero entender entonces que se crearon dos asociaciones de jóvenes, impulsada por jóvenes, una en México, otra en Perú, y que han realizado este acuerdo de colaboración para impulsar protocolos, educación, o sea, el objetivo en concreto es impulsar acciones para en materia educativa sobre el adulto mayor. Quiero entender que este es el objetivo a final de cuentas de este acuerdo. Sí, precisamente, como he comentaba, es importante en este momento depurar la información, gestionarla muy bien para que se pueda hacer una buena psicoeducación, ¿no? Al final de cuentas, si queremos intervenir, educar, psicoeducar, tenemos que hacer con la mejor información posible, ¿no? Entonces, estos dos grupos, apoyados por varias personas, yo creo que por mucha gente, ¿no? Al menos el apoyo mío y de la doctora Mercedes, pero también de la central informativa, ¿no? Es decir, de toda esta gente, somos muchísimos profesionales de la salud que trabajamos con este grupo, que está en Perú, pero que, bueno, acaba por impulsar un poco por todo el mundo. Somos varios de México, varios profesionales de México que estamos ahí, varios profesionales de Argentina, varios profesionales de varios países, que nos centramos en un grupo para hacer pasar la mejor información posible, ¿no? Es una central informativa donde sale la información que está verificada, que está asegurada y que sabemos que de una forma o de otra, entre todos nosotros profesionales, orientamos, depuramos y hacemos con que salga realmente la información importante, ¿no? Aquella que debe ser prioritaria en un determinado momento. De acuerdo. De hecho, el Pepe. problema de la vejez, el problema de la vejez reúne características, si bien es cierto, muy acorde a cada país, y aquí los regionalismos o la identidad o las propias culturas marcan evidentemente diferencias, no podemos negar el hecho de que existan fenómenos globales que nos afectan a toda la población. Y la cuestión de entrecruzar información y ver justamente alternativas, experiencias, hoy más que nunca es importante. Usted comentaba algo importante y que quiero destacar respecto de cómo la pandemia comenzó a visibilizar esos elementos problemáticos, sobre todo en los adultos mayores. Bueno,
por mencionar uno, ¿no? Las últimas generaciones, no sé, a partir de la década de los 80, no sé si usted tenga algún dato más preciso que el mío, las familias en México y también en Latinoamérica comenzaron a disminuir el número de hijos. Y esto está provocando que adultos mayores que anteriormente tenían una familia constituida por 10 hijos, 10 hermanos, pues el cuidado eventualmente resultaba un poco más factible, puesto que se iban rolando, si no era la hija mayor, la menor, vaya, una familia numerosa, los adultos mayores comienzan a tener una atención pues de distintos flancos. Pero cuando adultos mayores hoy, que tuvieron en la década de los 70, cuando empieza ya este programa de planificación familiar, nada más tienen 1 o 2 hijos, que generalmente en las culturas latinoamericanas son los que cuidan, entonces de repente con un solo hijo, y peor, dada la cultura machista, si es varón, pues entonces la desprotección comienza a ser mayor, por mencionar tan solo un ejemplo, ¿no? O situaciones todavía más críticas en donde políticas públicas derivadas de la pandemia, como es el hecho de la prohibición de que adultos mayores no ingresen a supermercados o que no vayan al parque de la esquina a poder caminar porque es población de riesgo, pues todavía los compromete más. Es decir, es un confinamiento en donde los jóvenes salgan, los adultos se queden, y pensar en este tipo de experiencias, a veces de políticas públicas bien intencionadas, pero que no ven tras de sí el sufrimiento de un adulto mayor, pues todavía se dispara. Y ni hablemos del ambiente laboral, ¿no? Doctor Da Silva, no sé si pueda comentarnos algo sobre esto. Sí, mi estimado José Arellano, en primer lugar, muchas gracias por el comentario. Creo que abre dos cuestiones que son fundamentales y pues a veces lo tenemos en la cabeza y no lo explicamos como tal vez con tanta claridad. Y algo muy importante que acaba de decir al principio, que nos dijo al principio, es un poco lo que yo intentaba comentar del depurar, ¿no? Tenemos un fenómeno que es el envejecimiento, que por un lado es teórico, ¿no? Es decir, conocemos la teoría en el sentido del envejecimiento orgánico, el envejecimiento patológico, las cuestiones que están relacionados como factores que pueden perjudicar o mejorar este envejecimiento, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro factor que es idiosincrático de cada país, de cada pueblo, yo diría de cada estado realmente, porque pues son particularidades, ¿no? Ahora, pienso que no podemos hacer un buen trabajo en la particularización, en el enfoque de programas de intervención específicos para un estado si no conocemos la teoría general, ¿no? Se nos pierde cosas importantes y de repente vemos otra vez en pico y pala cosas que ya las sabíamos. No es necesario, ¿no? Aprovechemos el tiempo para mejorar aún más. Vamos a trabajar aquellas cosas que todavía no las conocemos bien o que por alguna razón no funcionaron en algún lugar y tenemos que entender el fenómeno, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las grandes afirmaciones que debemos hacer. Existe, por ejemplo, usted nos comenta esta segunda parte, que yo creo que es la otra parte importante de comentar, de la tasa de natalidad, ¿no? Bajó muchísimo. México, acabo de ver una noticia, México había pasado de 11 hijos o 10 hijos a 7, ahora en este momento está con 2 punto algo, y entonces decimos, bueno, este fenómeno ya lo vivimos en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, España, que está con 0.2, es decir, cada 5 familias un hijo. Entonces tenemos el conocimiento general. Tenemos que aprovechar ese conocimiento para hacer intervención específica en México, ¿no? Ahora, hay otro gran factor, además de la natalidad, que también genera la fórmula para ver el crecimiento del envejecimiento, que es la migración. La globalización del mundo nos deja, bueno, si ya teníamos familias pequeñas, ¿no? Un hijo, 2 hijos, ahora tenemos la globalización, donde esos hijos se van a otros países buscando pues, una mejor vida, ¿no?
Y aquí tenemos un impacto de políticas públicas otra vez, que ya no están relacionadas con la salud, están relacionadas con la migración. Por ejemplo, en algunos países, si está un adulto trabajando y su padre se enferma, algunos países las políticas migratorias no permiten que este adulto traiga a su papá para poder cuidarlo, ¿no? Entonces, este adulto tiene que dejar su trabajo, su familia, su casa, para regresarse al país de origen para poder cuidar a su papá, ¿no? Entonces, entre la globalización, la disminución, la disminución de la tasa de natalidad y un poco las nuevas familias, ¿no? Yo diría, México no tiene este problema en este momento, creería yo, pero por ejemplo, Portugal, España, Península Ibérica, entre otros países, tienen muchas familias monoparentales, ¿no? Cada vez más aislados, cada vez más solos, y entonces tenemos que ir aprovechando este conocimiento. Ahora estuvimos en un congreso durante 2 días y los ponentes de España, casi todos hablaban de lo mismo, ¿no? De la Silver Economy. En este momento, con tantos adultos mayores, la industria, la economía, tiene que girarse hacia el adulto mayor, ¿no? La dicha Silver Economy. Entonces, existen proyectos maravillosos. Nos presentaron un proyecto maravilloso de Castilla y León de más o menos 40 millones de euros. Están desde producción de robots para estar con adultos mayores, desde producción de una serie de tecnología para apoyar a los adultos mayores. Entonces, ese giro, pues lo dio España con el conocimiento, ¿no? Es decir, tuvo que andar pico y pala, pico y pala. Pues en este momento creo que nosotros, como vemos, por ejemplo, una disminución de la tasa de natalidad, un incremento del envejecimiento. Entonces debemos anticipar. Esto sería lo lógico, anticipar evidentemente, entendiendo la cultura, entendiendo el ámbito social de las personas y adaptarlo, ¿no? Y yo creo que este convenio entre estas dos asociaciones va en prol de esto, ¿no? Entonces, se juntan dos países, claro que las asociaciones no pueden representar un país entero, pero entre cada uno de los países, estas mismas asociaciones están haciendo redes con otras asociaciones civiles para empezar aquello que yo creería que podría ser un gran proyecto, en este momento afastado de las políticas públicas, direccionado, orientado hacia la educación, como nos decía la doctora Netza, indiscutiblemente, pero que en algún momento nos tendremos que cruzar, ¿no? Es decir, como decía nuestro estimado José Arellano, no es posible sin políticas públicas, no es posible que hagamos todo. Sí tenemos que hacer algo, sí tenemos que demostrar el problema. Yo creo que las cosas deben funcionar así, ¿no? No debemos quejarnos, debemos mostrar el problema como está, ¿no? Y más que mostrarlo, presentar soluciones, porque al final de cuentas, pues los problemas todos lo vemos, ¿no? Ahora es nuestro trabajo encontrar las soluciones. Claro, una de las notas polémicas de la semana pasada y que justamente es una de las noticias que inundaron las redes fue la propuesta, y dicen aquí que con el dinero es el que hace mover la industria y el dinero y el interés por el dinero hace generar conocimiento, ni más ni menos de que el señor Carlos Slim, ¿no? Justamente ante dos problemas que él como gran empresario, bueno, el de los millonarios a nivel mundial, ¿no? Y él decía que el COVID y además la cuestión del envejecimiento de la sociedad mexicana tenía que reformular, por ejemplo, la cuestión del trabajo. Y él hacía el ajuste de subir 10 años la edad de pensión por la expectativa de vida, ¿no? Dice, bueno, cada vez más cuando las personas tienen o llegan a los 60 años, que es donde tienen mayor experiencia, mayor productividad, mayor consolidación, es cuando se retiran. Entonces hay que subir 10 años más, aumentar el número de horas de trabajo, creo que era de 8 a 11, y reducir el número de días para tener más días donde las personas productivas pues puedan mover la economía, que tengan posibilidades de viaje, de gastar, de ir a los centros comerciales, cosas de este nivel, ¿no? Pero el enfoque justamente es ese, ¿no? Es decir, estamos teniendo cada vez mayor población adulta, mayor, que implica más gastos médicos, que implica gastos o erogación para salarios de jubilación y que pues nos va a tronar la economía. Por lo tanto, aumentemos el número de edad, pero bueno, la crítica fue brutal en redes. No sé si por ahí usted tuvo noticias sobre esto, doctor Charles.
Sí, sí, y fíjese que yo creo, por un lado me alegra la visión, ¿no? Y además que sea la visión de un empresario, en el sentido de tenemos en el envejecimiento un potencial tremendo. Yo recuerdo que hace 2 años di una entrevista, se me quedaron mirando, pero pues al final lo pusieron como título, ¿no? De la entrevista y eso también me alegró mucho. Yo les decía, los adultos mayores no son el problema de México, son efectivamente la solución de México. ¿Por qué? Porque tienen el potencial. Tenemos ejemplos de muchos países que han disparado, forma de decir, que han aumentado, que han incrementado su economía gracias al adulto mayor. He comentado varias veces, muy brevemente, situaciones como Finlandia, Noruega y otros países que tomaron los adultos mayores como tutores de personas, de jóvenes que terminaban sus cursos técnico-profesionales, ¿no? Entonces, un joven que aprende carpintería, al final de un año tiene su curso y tiene la tutoría durante 3 años de un adulto mayor. El adulto mayor le va a pasar en 3 años el conocimiento que llevó 40 o 50 años a adquirirlo. Entonces, en algunos países, la cuestión de la exportación aumentó muchísimo, ¿no? Exportación de muebles. ¿Por qué? Porque hay este conjugar. Mientras algunos otros países que no tomaron este tipo de iniciativa, los jóvenes continúan a pico y pala aprendiendo a trabajar la madera. Estos, en 4 o 5 años, pues tenían las técnicas y el aprendizaje. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, ¿cómo se va a hacer? Es lo que yo creo que fue criticado, o al menos generó crítica, se tendría que pensar, ¿no? Yo creo que hay una reflexión de un empresario ejemplar, al menos así ha ido construyendo su imperio, entonces pues, tenemos que respetar al menos esa cuestión, y tiene una reflexión importante, que es en el envejecimiento está el conocimiento, entonces tenemos que aprovechar. Trabajar más horas, menos horas, yo creo que nos cabría sentarnos, ver otros ejemplos y pensarlos, ¿no? Inclusivamente porque el funcionamiento orgánico del adulto mayor tal vez a 11 horas no funcionara, tal vez funcionara con menos tiempo, tal vez funcionara con otros factores asociados, ¿no? Los adultos mayores tienen cosas muy claras, el amor por sus nietos, la pasión por aquello que les gusta, ¿no? Porque por eso decimos que envejecer es un puesto, ¿no? Es decir, ser mayor es tener un puesto, porque más que todo, el adulto mayor deja de preocuparse con cosas que no son importantes y pasa a preocuparse únicamente con lo importante. Entonces, no sé, tal vez algunas soluciones podrían pasar por dinámicas como Google generó para sus empleados, como otras empresas o como otros países han generado políticas públicas, de tal forma que se ha hecho un aprovechamiento de este conocimiento, ¿no? De esta experiencia del adulto mayor. Las razones por la cual Slim hace este comentario, pues no las conocemos, ¿no? Tendríamos que conocerlas, tendríamos que ver la lógica de esta sugerencia para que pudiéramos entender. También pueden estar relacionadas, ¿no? Con las mismas políticas públicas, cómo funciona, cómo no funciona. A mí si me preguntan, yo creo que el adulto mayor, cuando llega adulto mayor, tiene que disfrutar su vida, ¿no? Y puede tal vez hacer parte de la sociedad de otra forma, ¿no? Le puedo decir que, por ejemplo, nosotros, en Portugal es el mejor ejemplo que tengo, nuestros catedráticos son personas mayores, es decir, son personas que muchas de ellas a veces deberían estar jubilados. Yo tuve profesores que ya habían rebasado la edad de jubilación con más de 10 años y continuaban en la universidad, ¿no? Esa es su forma de contribuir, es pasar el conocimiento. Entonces yo creo que dependiendo del área de intervención, tendríamos varias formas de poder adaptar, ajustar o pensar en cómo nos pueden ayudar, ¿no? Los adultos mayores. Yo creo que aquí, perdón, aquí es un punto como decían las abuelas, del dicho al hecho, porque digo, Carlos Slim puede decir eso pues desde su trono y desde ahí puede estar hasta los 90 años y no, pero el adulto mayor promedio, creo que aquí hay dos cosas y una de ellas que dijo el doctor Charles que me gustaría enfatizar muchísimo. Una cosa es que aquí el adulto mayor promedio está circunscrito en un contexto social
que como que va más lento del fenómeno. O sea, los fenómenos se nos están ya superponiendo, la globalización, la migración, el envejecimiento patológico, el envejecimiento no patológico, etcétera, y como que la infraestructura social, no solo en materia de políticas públicas, sino de dinámica social, como que todavía no está lista para recibir o amortiguar o generar soluciones eficaces para todo esto que se está comentando. Entonces, de ahí se celebra este acuerdo llevado a cabo por jóvenes, con iniciativa de jóvenes, para ir generando estas soluciones prácticas, o sea, pragmáticas, porque ese es el punto, o sea, ya en concreto, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, se celebra mucho este acuerdo México-Perú, porque como decía, lo dijo Adela Cortina en alguna ocasión, en ética, lo mejor es tener asociados, lo mejor es hacer lazos de apoyo. Entonces, muy celebrado este acuerdo logrado por estos jóvenes para ir generando acciones, iniciativas, no solo en cuestión educativa de información, sino eventualmente acciones concretas de soluciones eficaces a problemas también concretos. Entonces, de ahí un aplauso a estos jóvenes que están tomando esta iniciativa, que han logrado este acuerdo México-Perú en materia de adulto mayor, y confiemos eventualmente ya estemos visitándolo para que nos esté dando los resultados que haya generando este acuerdo. Y por el otro, algo que tocó y que la mayoría de nuestra audiencia son profesionales de la salud, que por eso quisiera enfatizar, y es este binomio de el experto, el experimentado, mejor dicho, y el Nobel, el que apenas está empezando, que hasta en el cine ha sido una fórmula muy utilizada para generar esta dinámica de el aprendiz, el maestro y el aprendiz. Y en realidad no es crearlo, sino retomarlo. La historia de la medicina, y en especial, bueno, no es en especial, pero una de las que sí dio muestra de esto fue también la medicina mexicana, y muchas otras latitudes dieron muestra de esto, de este binomio del maestro-alumno. Por cronología, los que somos de Madonna para atrás todavía lo vivimos, todavía lo experimentamos, todavía teníamos esta dinámica dentro del hospital del maestro, la figura del maestro, y ahí vamos todos atrasito, los discípulos, los alumnos, abrevando de su conocimiento y de su experiencia, que iba más allá del puro conocimiento tecnocientífico, que ese es el plus. Por eso quería recalcar esto, porque el plus del maestro no solo es que efectivamente te ahorra 4, 5, 10 años de aprendizaje en el plano formal, sino también te auxilia a irte autotrascendiendo al poner atención en la parte no formal, fuera del aprendizaje tecnocientífico. Y entonces te hace ver incluso qué errores estás cometiendo en tu comportamiento, qué virtudes tienes y tienes que reafirmar. En fin, acaba siendo como un segundo padre, y a veces mejor que el padre original, para irte orientando y educando. Entonces, es retomarlo, porque eso existía. Todavía existen muchos filósofos que se refieren a su mentor como su maestro, porque lo educó, lo formó, etc. Entonces, este binomio de maestro-discípulo, desgraciadamente, la globalización, la digitalización, lo rompió, lo fragmentó, lo diluyó, y los jóvenes, los muy jóvenes, no tienen ya esta noción del maestro. Al contrario, como que le huyen a los grandecitos. Los grandecitos quieren tratarlos pues como se trataba en su época, no lo aceptan, y estamos viendo esta fractura generacional que, lejos de ser buena, nos está causando ya mucho daño, y nos va a causar todavía mucho daño. Entonces, biocultores, sobre todo a los jóvenes biocultores, todo lo contrario, el recordatorio y la invitación es
a que retomemos nuevamente ese esquema, obvio ya matizado con lo que exigen la actualidad, pero retomar esa dinámica educativa de maestro-discípulo, maestro-alumno. O sea, retomarlo, porque nos va a representar un beneficio social y profesional y personal como ustedes no tienen idea. Muy bien, pues un aplauso a esta iniciativa y aquí pues ya se da. Usted doctor Da Silva, junto con la maestra Mercedes, que desgraciadamente por problemas familiares no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que le mandamos un abrazo fraterno y un agradecimiento enorme por la disponibilidad de acompañarnos, pero bueno, se le impuso ahí una situación. Pero felicidades por este esfuerzo, por este acuerdo que han logrado, que ustedes están apadrinando y que seguramente estos jóvenes, teniéndolos a ustedes como mentores, pues van a lograr eso, aprender rápido o aprender en menor tiempo lo propio para en un futuro mediato, ver respuesta a este tremendo esfuerzo que están haciendo. Una felicitación profunda, doctor Da Silva, y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Si gusta seguir acompañándonos para que terminemos la emisión, pero felicidades y seguramente desde ahorita le extiendo la invitación para que en un futuro mediato nos vuelva a visitar, ya con los resultados logrados con este acuerdo México-Perú en materia de adulto mayor. Doctor, gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y acompáñenos para terminar la emisión. Pepe. Algunas notas finales ya para empezar a cerrar la emisión, y es que Oaxaca nos vuelve a sorprender. El Congreso Estatal está presentando una iniciativa para prohibir envases desechables para refresco. Hace poco nos sorprendió con las notas. Bueno, Oaxaca últimamente algo está sucediendo en aquel estado, ya que están en avanzada en temas no solo de derechos de las mujeres o de diversidad sexual, sino incluso se ha prohibido, por ejemplo, la cuestión de la alimentación chatarra para niños, y hoy vuelve a ser nota nacional en donde Oaxaca prohíbe o intenta prohibir por completo estos envases desechables, que es un producto totalmente contaminante, el famoso PET, ¿no? PET. Y que intentará justamente contribuir al cuidado medioambiental, doctora Netza. Bueno, ¿qué pasa en Oaxaca? Seguro que sigue siendo mexicano, ¿no? Ya cambió de nacionalidad y nunca nos enteramos. O sea, está muy revolucionario Oaxaca. O están haciendo lo que es posible hacer y cuando simplemente hay voluntad política y responsabilidad social. O sea, a lo mejor simplemente solo estamos viendo que ante debacles políticos, que no nos vamos a meter aquí en esos asuntos, surge la voluntad política que siempre debería de existir y que va ligada a una responsabilidad social para promover estas políticas públicas que a todas luces, no se puede negar, tiene un beneficio social. Qué lástima que hubo que esperar a debacles políticos para que surgiera, pero qué bueno que gracias a esos debacles políticos estamos viendo que sí es posible que independientemente de qué color tenga la bandera, es posible tener voluntad política para generar beneficios sociales. Otro aplauso estamos muy aplaudidores, otro aplauso ahora para Oaxaca, porque ese plástico, aparte de que no representaba mayor beneficio, incluso genera una ingesta tóxica ahí de sustancias conforme el plástico se va degradando. Entonces, pues qué bueno, felicidades y pues bien por Oaxaca. Adelante, Pepe. Y la última nota, y ojalá que también aquí el doctor Da Silva, si tiene algún comentario, por supuesto, nos encantaría escucharlo. Y va en ese mismo tenor, pero ahora nos vamos al Estado de México, en donde en días pasados el Congreso Estatal
aprobó las reformas al Código Penal de la entidad para prohibir, sancionar las llamadas terapias de conversión sexual, también conocidas como ECOSIG, es decir, por aquello de que era los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Y las sanciones van de 1 a 3 años de prisión, de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 a 200 días de multa a aquel o aquella a quien someta, coaccione o obligue a otra persona a recibir o realizar procedimientos con la finalidad de cambiar su orientación sexual, así lo señaló la legislatura del Estado de México. Doctora Netza, doctor Charles, bienvenido a los comentarios. Adelante, doctor Charles. Bueno, realmente yo sí vi la noticia también, ¿no? Pero pues no tengo el conocimiento tal vez para poder reflexionar sobre ello, ¿no? Creo que es importante que sean los especialistas. Nosotros pues, nos vamos quedando con nuestros adultos mayores, ahí sí vamos reforzando la idea, pero creo que en este tema no podría ser una ayuda, ¿no? Podría dar mi opinión, pero creo que el programa merita que se comenten, ¿no? A nivel de especialidad este tipo de temas. Y cuando ya llegan adultos mayores, o sea, ya están más allá del bien y del mal y ya no necesitan. Y se trata de disfrutar. Exacto, ya llegan con el tenor de, a mí déjenme disfrutar lo que me queda, que ese es otro punto que cuando decimos adultos mayores, de pronto podemos caer en este estereotipo de pensar que es ahí el viejito ya, y no, o sea, de pronto estamos hablando de una persona de 70 años que le puede faltar 15 años para fallecer y 15 años, créanme, es todo un mundo. Que yo creo que de ahí también se derivó el comentario de Carlos Slim porque dice, son 15 años, 20 años, 25 años todavía de productividad. Sí, my friend, pero ya el cuerpo lo resiente. O sea, si me permite, doctora Netza, ¿sí? le haría un comentario muy breve, Sí. que creo que es también importante y que está relacionado, yo creería, con esta noticia de nuestro estimado Slim. Si paramos para pensar, las grandes empresas surgieron de personas con más de 50 años, ¿no? Starbucks, McDonald's, etcétera. Entonces, es decir, yo creo que lo que la experiencia realiza, y por eso de alguna forma comentaba que tal vez ahora tenemos que ver cómo, ¿no? Lo que la experiencia nos permite es una adaptación bastante más rápida al entorno, ¿no? Fueron personas que o dejaron de trabajar o sabemos que algunas de ellas pues vendían billetes de autobús, otros vendían, no eran personas que tuvieran potencial económico, financiero, fueron personas que tuvieron la idea, empezaron a trabajarla y crecieron muy rápido, ¿no? Y yo creo que otro punto que nos mostraron en este congreso es que los Oscar, los premios Nobel, en fin, todo aquello que da mérito a una persona es muy al final de vida, ¿no? Es decir, vamos maturando mientras jóvenes. Yo a veces hablo del envejecimiento y a veces me invitan, me quedo muy contento y pienso, pero todavía estoy maturando las ideas, ¿no? A partir de un determinado momento es cuando decimos, ok, ahora sí puedo empezar a caminar solo, ¿no? Pareciera que pensamos que ser joven es el proceso de maturación, pero no, el adulto también va maturando, también lo necesita. Entonces, tal vez a partir de los 50, 55 es cuando empezamos a ganar esta junción, ¿no? Entre conocimiento y experiencia y tenemos una reacción diferente. Ahora, claro, no es la mayoría de los adultos mayores, no es la minoría, son los grupos, son las personas. Yo siempre digo, y me gustaría decirlo, la necesidad es lo que hace que surja algo, ¿no? No vemos, los grandes acontecimientos mundiales fueron realizados por gente que tenían necesidades económicas, ¿no? Lo vemos en Macintosh, lo vemos en muchas empresas, no era gente, tal vez los grandes cambios mundiales no se hicieron por gente rica, por decirlo de alguna forma, sino por gente que encontró la necesidad y pues como no tenía para hacerlo, luchó mucho para conseguir. Yo creo que esta podría ser una relación, ¿no? Y este es el momento visionario de estos jóvenes.
perdón, solo para concluir, yo creo que estos dos grupos de jóvenes en México y en Perú son visionarios en este sentido. Se dieron cuenta que es con el adulto mayor, no es solo educar, es también aprender con ellos. Y yo creo que el proyecto puede ir muy lejos, pensando en la Silver Economy, pensando en que son los mayores los que se adaptan mejor, que ellos pueden compartir información, es decir, las asociaciones en sí, ayudar a los adultos mayores a que se encajen en las tecnologías, porque vean, ellos se han adaptado dentro de su entorno, la tecnología está un poco fuera del entorno, entonces si les ayudamos a que se encajen en este nuevo entorno, seguramente también tendrán grandes ideas, ¿no? Entonces yo creo que es un poco por ahí. Yo creo que Muy bien. romper los estereotipos, el estereotipo que se posicionó demasiado en los últimos 2 siglos del anciano, el anciano ya, el jubilado como un producto social eh, Marginal de desecho. exacto, marginal. Sí, gracias por ayudarme con la palabra porque no encontraba una palabra exacto, el jubilado como un producto social marginal ya, el viejo como un producto igual marginal ya, sin mayor razón de ser a nivel social. Y yo creo que aquí tiene que romperse este estereotipo y reinventarlo, sin caer en esa idealización del pasado, del viejito sabio y el viejito así, líder de la comunidad, porque de pronto puede tampoco ser eso, tampoco puede ser ya una persona obstinada en sus ideas y que no acepta ya nada, sin caer en esas idealizaciones, pero también no caer en este estereotipo de un producto social marginal, sino reinventar el concepto y reinventar la figura y entender al adulto mayor como una persona que puede abrevar, que puede todavía ser emprendedor, inventor, creativo, y que a un Nobel, es decir, a un joven, una persona que apenas está abriendo camino en la vida, serle de la mayor utilidad posible al precisamente compensar las deficiencias que como joven se tiene al irse también emprendiendo en la vida. Aquí en el grupo de Pepe tienen mucho como esta, no sé, como esta dinámica, como esta situación de decir sensei. Entonces, Sí. lo dicen mucho, lo dicen cada ratito, lo dicen todos, y entonces hacen esta reafirmación de la figura de un filósofo que tienen en su grupo, que es el doctor Robert Hall, que ya es un adulto mayor, pero hacen este énfasis una y otra vez de este maestro, este sensei, esta guía, y de este lado de nosotros es la doctora Lisbeth Sagols, no, ella, pero fíjense cómo también entran ciertas particularidades. O sea, el grupo de Pepe lo dice, bueno, a la menor provocación. Nosotros, por otro lado, nos los prohibieron. A nosotros nos prohibieron utilizar este esquema del maestro, y quizás por eso no lo decimos tanto. O sea, para nosotros fue la doctora Juliana González y la doctora Lisbeth Sagols, o sea, fueron nuestros senseis, nuestras guías, nos jalaban las orejas, nos regañaban, nos llamaban la atención, nos felicitaban cuando algo salía bien, o sea, lo que hace un maestro, pues, pero nunca, o sea, al contrario, no que nos prohibieran así tajantemente, pero no nos los cultivaron, no nos dejaban hacerlo, de hecho no nos dejaban hacerlo. Entonces no lo tenemos tan arraigado, pero vean el motivo, o sea, y no porque el doctor Robert Hall no lo cultive, pero ahora sí que cada maestro te educa a su idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué a nosotros no nos dejaban hacerlo? Porque no debes ser nuestra sombra. O sea, tú tienes que emular al maestro, no seguir eternamente bajo el fetiche del maestro. Lo primero que tienes que hacer es no verme como maestro, o sea, emular a la figura del maestro y ser tu propio maestro.
Entonces, hasta en el lenguaje nos cuidaban no decir mi maestro, la maestra, mi maestro, el maestro. Entonces, cada maestro su estilo, pero lo cierto es que los tenemos. Lo cierto es que tenemos estas figuras del sensei, del guía, del que te abreva, o sea, realmente estos maestros, efectivamente, comparto ese comentario, nos han ahorrado años y años y años de tropiezos, de ridículo público por no saber matizar algo, de experiencias desagradables, porque así te resuelven lo que tú no has podido resolver leyendo 20 libros. Entonces, sí, muy, muy correcto ese comentario, muy apropiado. Y biocultores, aunque no lo crean, nosotros ya hacemos eso. Pepe tiene su sensei, yo tengo mi sensei, el doctor Da Silva es sensei de alguien. Entonces, no crean que es retórica, no crean que es así como que discurso edulcorante, utópico e idealizado y a ver quién lo logra. No. A lo mejor no lo tenemos institucionalizado y que todo mundo tuviera eso, pero sí lo tenemos, sí lo hacemos. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, en mi escuela no existe eso, pues búsquense un maestro, búsquense un sensei, acérquense a alguien que ya le vean unas cuantas canas, no a mí porque no tengo tantas, entonces, pero alguien que ya le vean ahí la cabeza media blanca y las patas de gallo ahí bien puestas, pues acérquense. O sea, también aquí está el punto de que los jóvenes se acerquen a los adultos mayores para crear estos binomios de colaboración existencial, ética y cognitiva. Muy bien, pero Muy ya bien. dejamos al pobre Pepe ahí tirado con su comentario. Pero bueno, no importa. Pero vamos a redondearlo, Pepe, vamos a redondearlo porque vale la pena. Sí, no, pero mira, es importante lo que estás comentando. Yo creo que es una buena noticia también. Yo pensé que ya estaban prohibidas de tajo porque yo tengo entendido que en Estados Unidos se prohibieron desde los 80s, 90s, por Europa, ahí. En Europa están prohibidas también desde los 80s, 90s. En Estados Unidos se prohibieron desde los 90s. Entonces estamos un poquito atrasaditos, creo. Pero se celebra por todo lo alto. Otro aplauso, que ya esté prohibido esto y que se entienda que si bien es cierto que hay cultura en la preferencia sexual, también hay natura. O sea, que entender que tampoco es una cuestión de que alguien nazca y diga, sí, yo quiero ser, yo quiero ser y quiero sufrir todo lo que se sufre por ser así. Entonces, no, hay natura, la gente muchas veces no elige qué ser, y la cultura debe colaborar para que simplemente ese ser florezca en toda su plenitud, amparado por los derechos, amparado por las leyes propias y cobijado por el contrato social que debe permitir que cada quien sea lo que puede ser. Porque tampoco es ya así. Lo dijo el Papa, reconoció el matrimonio civil. Y le fue como en feria, pero está yendo como en feria. Está yendo como en feria, pero me parece que hizo lo correcto. Hizo lo correcto. Aplausos, acto, también aplausos. Otro aplauso. Esta es una nota importante. Hoy fue un programa muy aplaudido, pero hizo lo éticamente correcto. Y qué bueno que ya alguien se atrevió a hacer. De eso se trata, de valientes. Muy bien. Nos vamos despidiendo. Pepe, nos despedimos. Doctor Da Silva, un placer haberlo tenido otra vez con nosotros. Por favor, distínganos con su visita de cuando en cuando, porque a mí sí me gustaría generar una línea informativa también, que hagamos un acuerdo aquí entre Cultivemos Bioética y usted, porque generar una línea informativa de cuando en cuando de, pues, cómo va todo lo que va a ir generándose con respecto al adulto mayor, para nosotros también contribuir e irnos preparando de buena manera para cuando ya califiquemos para este club. Entonces, desde ahorita queda usted con la invitación abierta, doctor Da Silva, para que nos visite de cuando en cuando, para irnos ilustrando, informando, que platiquemos cómo se están generando políticas públicas, información, conocimiento, etcétera, en materia de
adulto mayor. Doctor Da Silva, muchas gracias. Buenas noches por esta ocasión. Muchas gracias a vosotros, un gusto, y aquí estoy al pendiente para lo que necesiten. Muchas Gracias. Gracias, Pepe, nos despedimos. Porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Muy bien, gracias biocultores, hasta la siguiente y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética, mucho, mucho cultivemos. Hasta la siguiente, gracias.